Hola, hoy vamos a meternos a fondo en un estudio etnográfico, uno que mira de cerca la discriminación hacia niños y niñas indígenas migrantes, esto en escuelas públicas aquí en la Ciudad de México. La fuente es un artículo académico de Daniel Hernández Rosete. Efectivamente. Y es que el estudio analiza una tensión muy clara. Por un lado, la enorme diversidad indígena de México, pero por otro, las políticas educativas que, históricamente, han ido más bien hacia la asimilación al español. Claro, Muchas veces bajo esa idea, bueno, del mestizaje, esa ideología de mezcla cultural que buscaba como una identidad nacional única, ¿no? sí, pero que a menudo, dejaba de lado o subordinaba a otras culturas. Exacto. Y eso crea problemas específicos para los estudiantes indígenas en la ciudad. Y bueno, nuestro objetivo hoy es un poco desgranar eso. Ver cómo se vive esa discriminación en la escuela, día a día. Qué mecanismos hay detrás, qué consecuencias tiene y también, que es muy interesante, cómo responden los propios chavales, ¿no? Según lo que vio este estudio que se hizo entre 2008 y 2010. Bien, vamos a ello. El estudio dice algo que la verdad llama la atención, que las escuelas, incluso las del modelo de educación intercultural bilingüe, Ujú, que se supone que deberían apoyar las lenguas originarias, se supone. pues funcionan en la práctica como contextos racializados. ¿Cómo? ¿Cómo se come eso en el aula? Pues mira, de formas muy concretas y a menudo bastante dañinas. Una muy directa, la presión para que hablen solo español. Hay casos de niños que llegan, hablan su lengua materna y les obligan a repetir cursos. Repetir cursos que ya tenían aprobados. Sí, sí, aprobados en sus comunidades, simplemente porque al llegar no dominan el español. Y esto, claro, no es que el niño no sepa, es que el sistema crea una imagen artificial de retraso escolar. Una sobreedad que fabrica la propia escuela. O sea que la escuela, en vez de adaptarse ella, Ujú, penaliza al niño por ser diferente lingüísticamente. exacto. Y el estudio va más allá, ¿eh? Habla de situaciones incluso peores. Sí, sí. Como niños que solo hablaban su lengua indígena al llegar y eran diagnosticados así a la ligera, con retraso mental. Madre mía. Por los maestros, y derivados a educación especial sin ninguna evaluación seria, solo porque no hablaban español de entrada. Hay un caso que lo ilustra de forma, brutal, ¿verdad? Cierto. El de un niño mixe. Llegó hablando solo mixe a primaria. Lo clasifican así, con supuesto retraso, y lo mandan a un grupo para niños con sordera. A un grupo de sordos. Sí. Y lo increíble, o bueno, lo que demuestra su capacidad, es que año y medio después, este niño no solo hablaba, leía y escribía español perfectamente, sino que se comunicaba de forma fluida en lengua de señas mexicana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad de adaptación del crío! Impresionante. Mm. Pero vamos, que deja en evidencia el sistema, ¿no? Una falla enorme. Y estas dificultades académicas que son impuestas se suman a otras cosas fuera de la escuela, ¿no? El trabajo infantil, por ejemplo. Exacto. Es que sus vidas son muy complejas. Muchos trabajan un montón de horas, a veces desde antes de que salga el sol, ¿sabes? En condiciones durísimas, recogiendo verduras que tiran en los mercados grandes para luego venderlas. La escuela es solo una parte del día. Y esto además tiene un componente de género muy claro, ¿verdad? Sin duda, las niñas, aparte de estudiar y trabajar fuera, suelen tener encima las tareas de casa, cuidar de los hermanos pequeños, y las expectativas de la familia sobre su educación suelen ser más bajas. ¿Se espera que lo dejen antes? Sí, se espera que dejen la escuela pronto, a veces con 12, 14 años, justo cuando ya se las ve como marchantas hábiles, o sea, buenas vendedoras. Y por extensión, pues como que ya están listas para casarse y formar una familia. Pero fíjate, frente a todo esto, las aspiraciones que cuentan las niñas en el estudio son potentísimas. Sí, sí que lo son. Recuerdo una niña mazagua de 12 años que decía que quería ser abogada para sacar a su padre de la cárcel y defender a la gente de injusticias. Qué fuerte. Y otra, Tzotzil, de 8 años solo, quería ser médica o policía para ayudar a mujeres explotadas que veía todos los días. Ven la educación como algo más grande, ¿no? Como una herramienta de cambio para todos, no solo para ellas. Exacto. Y esa fuerza, esa agencia, también se ve en cómo se resisten a la discriminación, ¿no? A los motes, a que les digan Oaxaca y cosas así. Pues sí, los niños usan sus lenguas maternas en el recreo, jugando, incluso de forma discreta se ayudan en los exámenes en su lengua. Anda,
Es un bilingüismo real, práctico, que se convierte en un espacio suyo, ¿sabes? De resistencia cultural, al margen de las políticas oficiales que a menudo ignoran esa realidad. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿La escuela como un lugar muy contradictorio? Totalmente. Por un lado, es un sitio donde se reproduce la discriminación étnica, lingüística, de género, y a veces se normaliza, ¿eh? Claro. Pero por otro lado, para algunos niños puede ser un respiro, un lugar para socializar diferente a la dureza del trabajo o incluso a la violencia en casa. Y además, el estudio conecta esta migración a la ciudad con causas más profundas. La pobreza estructural. Sí, y también factores más nuevos como el cambio climático. Menciona un caso de sequía en la Mixteca que obligó a una familia a irse para sobrevivir. La clave, dice el estudio, es la sensibilización del personal de las escuelas, que entiendan estas realidades. Lo que a mí me parece central aquí es cómo el estudio te muestra que la discriminación no es solo algo que está ahí fuera, en la sociedad, sino que la propia escuela, con sus rutinas, sus actores, ayuda a reproducirla activamente, día a día. Sí, es un proceso activo dentro de la institución. Y nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Bastante interesante. ¿Cómo es posible que una experiencia escolar tan marcada por la dificultad, por la discriminación, pueda al mismo tiempo ser el lugar donde estos niños y niñas forjan herramientas de resistencia, de solidaridad y una conciencia social tan aguda sobre su propio entorno? Algo para seguir pensando, desde luego.